Hola, hola. Hoy vamos a hacer una ilustración con una herramienta que se llama pincel de historia, que nos permite distorsionar nuestras imágenes de esta forma. Lo que pasa con el pincel de historia es que nos permite distorsionar, darle un acabado de pintura al óleo o con pincel. Y pues para ello precisamente necesitamos un pincel. Por eso yo tengo preparado un pincel. Ya lo trabajé. Y ahora lo que tengo que hacer es definir el valor de pincel. Para ello voy al menú edición, definir valor de pincel, le doy un nombre y le doy OK. ¿Sale? En el panel de pinceles ya tengo creado ese pincel. El nombre era pincel A1, ya tenía una copia y ahora lo voy a borrar. Ahora voy a continuar haciendo pinceles para distintos detalles. Para eso voy a utilizar la herramienta lazo y voy a cortar un pedazo del pincel para duplicarlo con control J. Se hace una nueva capa y solamente se ve la parte del pincel que acabo de cortar. Le doy el nombre y voy a edición, guardar. Voy a hacer lo mismo otras 3 veces. Voy a crear 3 pinceles más para tener distintos niveles de detalle. Esto es para que cuando yo esté jugando con el tamaño del pincel, este se acomode y me vaya sacando más y más detalles finos de la ilustración. Porque como ahorita van a ver ustedes, con los pinceles grandes pues se deforma bastante la imagen. Por eso necesito pinceles de diferentes tamaños, más delgados, más pequeños, para tener distintos tipos de detalle y que también sigan teniendo, o la imagen siga conservando esa idea de una ilustración con pinceles pues físicos, aunque pues lo estamos haciendo digital. Por eso vamos a hacer uso del pincel de historia. ¿Sale? Pincel de arte de historia. Aquí tenemos su barra de herramientas en estilo. Por favor, siempre traten de utilizarlo en toque de pintura, aunque esto puede variar. Ahora, nuestra imagen es de 72 píxeles por pulgada. Yo lo que voy a hacer es cambiar esa imagen para poder utilizar el pincel en mayores tamaños. Por eso voy a darle el tamaño, la resolución a 150 píxeles por pulgada. La imagen se va a hacer más grande. Y ahora en el panel de historia lo que voy a hacer es una instantánea. Como ven, no se puede utilizar el pincel hasta que haga una instantánea. Cuando haga la instantánea, automáticamente ya puedo utilizar el pincel. Voy a utilizar uno de los pinceles con los que estuve trabajando y ese es el resultado. Vamos a calar algunos otros pinceles para que vean los resultados con los pinceles que nos proporciona el propio Photoshop. Yo estoy utilizando la tableta, entonces puedo tener ese acabado en punta. Sale por la presión que yo le pueda dar a la pluma. Y pues ese es el resultado. Entre más grande sea el objeto o el pincel, más difusa va a ser la imagen. Conserva un poco la forma, pero se distorsiona bastante. Entonces, como les digo, ustedes por favor, casi siempre tenganlo en el estilo de toque de pincel, o toque de pintura, perdón. Pero pueden ustedes ir probando lo que ustedes quieran. Hay otra parte importante que es el área. Ese área lo que me va a hacer es qué tanto espacio va a ocupar el pincel. En este caso el área que yo tengo seleccionada es de 100 píxeles. Entonces va a ser un cuadro de 100 píxeles donde va a estar modificando este pincel de historia. Como ven, entre más grande el pincel, más se distorsiona. Entre más pequeño, yo puedo ir recuperando más y más detalles. ¿Sale? Miren, en esta parte estoy
sacando pinceles, y con el paso del tiempo o con el paso de los pincelazos se va a ir recuperando la imagen. Ahorita voy a hacer una imagen de forma muy rápida con pinceles que yo ya había trabajado en la tarde, y como pueden ver se va recuperando bastante bien la forma. Si checan, ahí están las pinceladas que nos da el pincel de Photoshop, y ahí tengo yo algunas variantes de esos pinceles, y con esas variantes pues puedo ir sacando yo más y más detalles. Entre más pequeño y más delgado sea el pincel, pues más y más detalles voy a ir sacando. Ahora vamos a empezar a hacer el dibujo, bueno, con nuestros propios pinceles que pues ya definimos. Ahora, cuando nosotros definimos el pincel ya tiene un tamaño en específico, pero pues en Photoshop podemos personalizar nuestros pinceles, hacerlos más pequeños, hacerlos más grandes, que tengan el acabado en punta, o que tengan una variación de ángulo, las figuras que utilizamos o la figura que utilizamos para hacer el pincel. Como ven, entre más delgado o entre más pequeño sea el pincel, mayor detalle nos va a dar. No importa si es redondo o si es una figura regular, pero si es pequeño, pues nos va a dar ese acabado de pintura. Si ustedes checan, se van saliendo un poco los detalles del rostro. Miren, ese pincel es muy pequeño y los detalles del rostro pues ya se distinguen muchísimo más. Estos, como les repito, estos son pinceles que yo hice previamente, pero ahorita voy a empezar a utilizar los pinceles que pues acabo de hacer. Las variantes son muchas, y pues el chiste es encontrar el pincel adecuado, la forma adecuada. Es un trabajo de estar moviéndole, picándole, ajustando el pincel para poder darle ese acabado de pintura, que pues es un acabado de pintura al óleo, porque pues deja la mancha o deja la sensación como si fuese un pincel físico con tinta, aunque solamente estamos nosotros embarrando los píxeles de un lado a otro y quitándole esa textura de fotografía a nuestra imagen, ¿sale? Entonces, entre más pequeño sea el pincel, más detalle vamos a tener. Entre más grande el pincel, menos detalle vamos a tener, más se va a deformar la imagen. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, comenzamos con nuestros propios pinceles. Vamos a editarlo en ajustes de pincel. En el espaciado, vamos a modificar espaciado, dinámica de la forma, en su variación de tamaño, diámetro mínimo, la variación de los ángulos. Yo utilizo dial, incluso si estoy utilizando la pluma o la tableta, porque el dial me va a dar una constante. La transferencia es importante porque la transferencia va a ser la presión. Entre más presión yo haga, más fuerte va a ser el efecto. Entre menos presión haga, menos va a ser el efecto. Una vez que yo ya tengo los parámetros del pincel establecidos, voy a pasar a probar, y posteriormente si veo que el pincel tiene una buena función, como ven, se va borrando lo anterior. Pero si me gusta cómo va quedando el pincel, lo voy a guardar. Aquí se me movió un poco el área. Hay que regresar, yo lo estoy utilizando en 200, puede ser en 100, pero esto del área depende también del tamaño de la imagen. Entre más pequeña la imagen, menos área debemos utilizar, porque si tenemos mucha área, vamos a afectar mucho de la imagen. Entonces, el área va a depender. Yo ya tengo el pincel. Debo de tener las dos casillas seleccionadas, o para que pueda guardarse el tamaño del pincel y todos los demás settings que hicimos. Voy a hacer lo mismo con los otros pinceles. No van a ser los mismos parámetros. Los parámetros pues van a variar. Ustedes pueden ir variando o irlos dejando tal cual. De todas maneras, el pincel pues es distinto. Esta vibración X de volteo y vibración Y de volteo también es para que nos dé una dirección en X, Y, para que tenga una secuencia o una consecutividad, con una continuación
uniforme y no sea tan aleatoria como si lo utilizáramos, como les digo, yo lo utilizo con dial, pero lo puedo utilizar con la presión. Esto también depende del gusto y de cuál sea la forma del pincel. Si ustedes checan, este pincel que yo estoy utilizando es un poco plano. Aún yo creo que, bueno, yo considero que tener un pincel redondo puede funcionar un poco mejor, pero aún así este pincel está quedando bastante bien. Ya he utilizado el pincel A1 Historia y ahora voy a utilizar este. Voy a seguir cambiando y lo voy a guardar. Al momento de que yo guardo y estoy utilizando el pincel de arte de historia, si ustedes checan en la parte del panel de pinceles, cuando se guarda en la esquina superior izquierda del pincel o de la figura del pincel, se ve un pequeño icono de pincel. Ese icono quiere decir que si yo selecciono ese pincel que estoy ese pincel que tiene el nombre pincel A1 o A2 historia, va a ser un pincel de historia. El otro pincel que ese lo puedo utilizar como pincel normal o inclusive como dedo o con alguna otra función de Photoshop que pueda o que utilice pinceles. Como ven, estoy haciendo más pequeños los pinceles para ir sacando más y más detalles. Ese es un trabajo de paciencia, todo es paciencia. Es ir viendo si va funcionando, si no va funcionando, si los detalles se van perdiendo. Hay que tener este equilibrio entre detalles y también equilibrio en la forma del pincel, el cómo se ve, si se ven las pinceladas o no se ven las pinceladas, si se ve bien el acabado, o si lo hago muy pequeño se pierde mucho el acabado de pincelada y pues es recomendable regresar. Son un poco hacer un poco más grande el pincel para recuperar esa textura de pincel. Entre mayor textura tenga la imagen que seleccionemos para hacer el pincel, es mejor. Y les digo, y un poquito más redondo, para que esto también beneficie o ayude al acabado del trabajo en general. Ya después de que yo tengo mis pinceles, pues son los mismos pasos: ir al ajustes de pinceles, moverle la dinámica de la forma, ponerle transferencia, la posición del pincel también si la quiero modificar o no. Esto de vibración X de volteo y vibración Y de volteo hay que tenerlas siempre seleccionadas. También hay que tener seleccionado el dial o la presión por el stylus. El stylus pues es cualquier pincel, ya sea de la Wacom, de la Uion, de la XP, de la tableta que sea, ¿sale? Ahorita el pincel que acabo de utilizar no tiene una muy buena forma, entonces, como les digo, es modificarle los parámetros para dejarlo de una forma que sea agradable, bueno, o que combine con la textura que ya tengo. Entonces es un trabajo de repetición, es un trabajo que pues verdaderamente es bastante sencillo una vez que ya lo tenemos, pero también puede llegar a ser un poco tardado en el sentido de que tenemos que estar cuidando, mejorando o modificando con los parámetros hasta encontrar el parámetro que nos gusta. Lo bueno de esta técnica es que, como estamos utilizando pincel de historia, nosotros podemos, aunque pensemos que ya perdimos algún detalle, pues en realidad no lo hemos perdido porque sigue la imagen atrás. Por eso sacamos la instantánea, porque en realidad se está modificando ese original, y como se llama historia podemos ir recuperando esa imagen original. Entre más pequeño sea el pincel, más detalle vamos a tener, más detalle vamos a recuperar. Entonces, aunque pensemos que estamos cometiendo algún error o perdiendo algún detalle, pues como es el pincel de historia, tiene ese beneficio de que pues no se pierde nada. Estamos en un trabajo constante de recuperación de la forma original, aunque poniéndole una textura de pincel físico.
¿Sale? Entonces, lo importante es aprender a hacer los pinceles, modificar los parámetros que sean necesarios para dejar la textura de la forma ideal o de la forma que mejor convenga a la ilustración. Entonces ya son los últimos detalles. La verdad es un trabajo muy sencillo. Hay que guardar sus pinceles. Al final ustedes pueden darle en las líneas, en las propiedades del panel de pinceles y guardar sus pinceles para que ustedes los puedan compartir o los puedan utilizar en distintos equipos. Simplemente se tienen que pasar el archivo y los pueden ustedes compartir o utilizar en distintos equipos. Miren, este último pincel está recuperando mucho las letras que se perdieron y el logo del equipo Real Madrid. Entonces, les digo, también hay que tener en consideración que en las orillas sí debemos de tener textura para que la imagen siga conservando esa apariencia de pintura al óleo. También tenemos que checar que no nos pasemos mucho, porque pues podemos deformar mucho la cara o nos pueden faltar el pincel se puede comer algunos detalles y pues tenemos que regresar y reconstruir esos detalles. Esa es la palabra, reconstrucción de detalles. Estamos recuperando y reconstruyendo la imagen. Y eso es todo. Espero que les guste y les sirva.